A ver, muchachos, ¿han visto, han leído el laboratorio número 3 que está en Canvas? ¿De qué se trata en líneas generales lo que me pide en el laboratorio 3? Voluntario, por favor. Rodríguez, ¿cuántos enunciados hay en el laboratorio número 3? Tres, perfecto. ¿Cuál de los tres te resulta más fácil? El primero, ¿no? Es el más fácil, creo yo. Bien, a ver, Moya, de los tres enunciados, ¿cuál te resulta el más complicado, el más difícil? La dos. ¿Por qué consideras que la dos es la más complicada? ¿Qué de nuevo? ¿Qué menciona ahí para que te resulte complicado? La dos, la tres, está por ahí, ¿no? Entre la dos y la tres. Bien, a ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Comento, ¿ya? Ya, porque, bueno, en realidad algunas cosas no se entiende bien porque hay nombres técnicos también. Es por eso que, obviamente, es la clase, pues la clase online, donde ustedes tienen que hacer las preguntas del caso, ¿no? En muchos casos lo que está a modo texto no se entiende, entonces precisamente para eso son las clases, ¿ya? Bien, entonces, a ver, comento acá. Lo que tienen en común las tres preguntas es que cada enunciado lo vas a trabajar en dos capas. Por ejemplo aquí, para la primera aplicación, ya, a ver, para la primera aplicación, ya, ahí lo van a ver. Ahí se ve el documento de Word, por favor. Ya, perfecto, así es. Que a veces con la misma emoción de la clase y uno se olvida de activar algunas opciones. Por eso es importante que ustedes estén atentos, ¿no? Ya, bien. Mira, de los tres enunciados, eh, definitivamente lo que tienen en común es que hay que trabajarlo en dos capas. La capa de datos y la capa de la vista. Para la primera aplicación, aplicación uno, esa primera parte que estoy marcando donde me habla de la clase profesor con sus atributos privados, todo eso lo haces en un Java Class. Representa la capa de datos. Y cuando dice de la clase principal, ¿no? Estamos hablando de la capa vista. Y todo eso lo haces en un Java Main Class. ¿Perfecto? Ya, lo mismo ocurre para la aplicación 2. La clase asistente y todos los procesos lo trabajas, lo trabajas en la capa de datos. Y donde dice la clase principal, lo haces en la capa vista. Y eso es un Java Main Class. Y en la aplicación 3 igual, en la capa de datos, la clase pelota, ¿está bien? Y en la clase principal es la capa de la vista. Es la capa de la vista. Y eso lo haces en un Java Main Class. Eso es lo que tienen en común, las tres. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Lo que se está distinguiendo es, obviamente, es la operación y puntualmente algo que llama la atención con respecto al bloque donde dice la clase principal. Mira, por ejemplo, para la primera aplicación donde habla de la clase profesor, ahí tiene la clase con sus atributos privados, static en algunos casos,
Y en la clase principal dice hay que crear un objeto o tres objetos tipo procesor con datos fijos. Ah, datos donde probablemente tú crees un constructor y le pasas parámetros fijos. Así algo así como trabajamos en la clase el día miércoles, en la clase de teoría. Ya, pero en la aplicación 2, por ejemplo, habla ya, dice, con datos leídos por GUI. GUI, ¿qué es? Interfaz gráfica de usuario. Ya, interfaz gráfica de usuario. Y si hablamos de interfaz gráfica de usuario, ya estamos hablando a nivel de formularios, o sea, pantallas. Donde en esa pantalla ya tú vas a trabajar a nivel de cajas de texto, a nivel de botones y otro tipo de componentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Para la aplicación 2, la capa de datos se mantiene como hemos estado trabajando hasta ahora. Pero para la capa de la vista, como ya me pide trabajar con GUI, interfaz gráfica de usuario, ahí ya no voy a trabajar con Java Main Class, sino lo voy a trabajar con formularios, como comenté precisamente en la última parte de la clase de teoría del miércoles. Ahí en la clase principal ya no vamos a trabajar con Java Main Class, sino acá se va a trabajar con formularios. Y esos formularios son de tipo JFrame y JDialog. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a cambiar. Acá, el Java Class, perfecto. Pero para la clase principal ya no voy a generar un Java Main Class, sino un formulario JFrame y JDialog, que precisamente va a tener una presentación mucho más adecuada a lo que tiene un Java Main Class. ¿Ya? Entonces, cuando les habla de GUI, le está pidiendo trabajar ya con formularios. Y ahora, a medida que vamos desarrollando, le voy a explicar que hay dos tipos de formularios. Puntualmente, hay muchos más en realidad, pero por lo menos hasta ahora vas a conocer dos y bueno, en realidad una. ¿Está bien? En la aplicación 3 igual, la clase se mantiene, la clase pelota. Pero en la clase principal, acá vas a elaborar un Java Main Class, pero ahora les pide trabajar con datos variables. Y si son datos variables, lo que vas a hacer es leer esos datos. ¿Leer qué cosa? La marca, leer el peso, leer el diámetro de la pelota. Presión, diámetro, precio. Y entonces, para leer eso, habrá que trabajar con la clase Scanner. Un Java Main Class, pero para la lectura de datos, o lo trabajas con la clase Scanner. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo diferente, se podría decir, muy al margen de la operación que me pida, es en la clase principal trabajar con formularios, con JFrame y JDialog. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, ahora, lo voy a trabajar el ejercicio 2. Sin embargo, también queda a tu criterio ya que el ejercicio 1, cuando habla de datos fijos, si gustas, puedes configurarlo con datos variables. Es decir, que puedes trabajarlo también en lugar de un Java Main Class, acá lo puedes trabajar con un formulario. Para la aplicación 3 también, si te resulta más fácil, en lugar de un Java Main Class trabajándolo con Scanner, acá lo puedes trabajar con formulario. Por lo tanto, para los tres ejemplos, lo puedes trabajar con formularios. Eso quiere decir que el ejemplo 2 te puede servir como base para el ejemplo 1 y 2. ¿Por qué? Porque el ejemplo 2 pide trabajar con formularios. ¿Ya? ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien, a ver, me van ayudando leyendo, por favor. Vamos a desarrollar el ejercicio 2. Ya, muy bien. Entonces, por favor, a ver, ayúdame. A ver, Morales, ayúdame, por favor, con respecto al enunciado 2. Lee solamente la primera parte, a ver, lee lo que estoy marcando. A ver, hasta ahí nada más. Lo que estoy marcando.
Morales. Profe, está demorando en descargar. Hace rato estamos descargando, está demorando en descargar, profe. Importante, por favor, mientras va descargando el archivo, de que antes de la clase lean el enunciado para que tengan una idea puntual. Y precisamente la clase es esta, ¿no? Es para que ustedes puedan hacer las consultas del caso. Ya, porque nuevamente hay cosas que de repente por ahí técnicamente está bien definido, pero por ahí hago un análisis y no entiendo bien. Y si no entiendo bien, va a ser un poco difícil desarrollar el enunciado. Entonces, es por ello que deben tener claro ya marcado algunos puntos que no entienden en el enunciado y hacer la pregunta del caso, ¿no? Bien, a ver, entonces, Greg, Profe, ahora sí, la actividad de la aplicación 2 sí, aplicación 2, por favor, a ver. diseña la asistencia con los atributos privados, código IN, nombre string, DNI y sueldo mensuales con doble. La Ingresa de asistencia nuevo dice, diseño de asistencia con los la atributos asistencia, privados, código IN. no, diseñe qué, a ver, lee por favor, diseñe la asistencia, Diseña, diseñe la clase asistente con la los clase atributos asistente, privados. ¿ya? Porque si hablamos de asistencia estamos hablando del servicio en sí, ¿no? Pero asistente es la clase. Bien, entonces, a ver, miren, acá me pide crear una clase asistente con atributos privados. ¿Cuáles son los atributos privados? Código, nombre, DNI y sueldo. Y lo que está entre paréntesis te indica el tipo de datos. Ya, entonces vamos a hacer eso. A ver, por partes, ¿ah? Es ideal que sigan la secuencia porque terminando le voy a pedir hacer un pequeño cambio y eso me lo envía al Canva. Por lo tanto, síganme la secuencia, por favor. Todos tienen el link. A ver, acá vamos a crear un proyecto. Vamos a crear acá un proyecto Java. Nombre del proyecto. Voy a poner acá semana 3. Ya, semana 3. Ya, muy bien. Semana 3. Ahora, como vamos a trabajarlo con capas, tal como comenté desde la semana 2, lo ideal es hay que trabajarlo con paquetes para organizar mejor nuestro proyecto. Entonces acá voy a crear dos paquetes. Ya, un paquete llamada, se me ocurre, un paquete llamada clases y nuevamente un paquete llamada vista. En el paquete clases, el paquete clases me va a representar a la capa de datos. ¿Y la capa de datos qué es? La capa donde voy a poner la estructura de la clase. Y en la capa vista habitualmente manejo la aplicación que se va a ejecutar. Y hasta ahora nosotros conocemos que es un Java Main Class. Pero como puntualmente acá ya me pide trabajar, para el enunciado 2 ya me pide trabajar con interfaz gráfica de usuario, lo voy a trabajar con un componente, un formulario GFrame o GDialog, que ahora lo comento, ¿ya? De manera más detallada. Bien, dentro del paquete clases, voy a elaborar acá una clase, un Java Class. Ya, ¿está bien? La clase se llama asistente, tal como conocemos la primera letra en mayúscula. Ya, es recomendable. Ya, tenemos ahí la clase asistente. Ya, dentro de la clase asistente me pide declarar atributos. A ver, Moya, ¿atributos privados o públicos? Moya, privados. Entonces, acá voy a trabajar esos atributos privados bajo la estructura que me pide. El código, que es entero, eso es lo que me está pidiendo, ¿no? El nombre,
¿Qué más? El DNI y además el sueldo. Ya, ahí tenemos el atributo código, nombre, DNI y sueldo. Ya, hasta ahí corresponde a la primera parte. Pero por acá dice, implemente además una variable privada de clase que cuente la cantidad de objetos de tipo asistente. ¿Qué significa eso? Ahí me está pidiendo, en otras palabras, a ver, recordamos un poco. Static, ¿para qué se usaba puntualmente, muchachos? A ver, Lima y Manta. ¿Para qué se usaba un atributo static? Así, en palabras simples. Si no pueden hablar a través del chat, por favor. Así, en palabras simples. Lima y Manta, ¿para qué sería un atributo de tipo static? Lima y Manta, ¿no está? Bien, a ver, Guerrero. Guerrero, ¿estás? Tampoco está. Quispe, Quispe. No está. Gutiérrez, a ver, lo que pregunté, por favor. Bien, parece que no estamos repasando, no estamos revisando nada, ¿no? Bien. Un voluntario, por favor. Se usa para una variable única. A ver, ¿qué se entiende? ¿Cómo entiendes en palabras simples? Luis Gutiérrez. No, no, Alarcón Torres. Eso estás confundiendo con la palabra final. O final, como quieras llamarla. Eso es para trabajar con valores fijos. Pero Static tenía otro objetivo que, bueno, algo de cierta forma ha comentado Luis Gutiérrez. Se usa para trabajar con contadores y acumuladores. Si voy a trabajar con contadores y acumuladores, quiere decir que esos valores pueden cambiar. Por lo tanto, acá Jara Pinto solamente tienes razón parcialmente. Se usa para contadores y acumuladores. Este último concepto que dice no se puede cambiar, no, el valor se puede cambiar porque está en cero, ahí va a incrementarse en 1, 2, 3, 4, 5, va a ir cambiando. Lo que no se puede cambiar es cuando tú declaras la palabra clave final o final. Eso sí. Por lo tanto, resumen, static se usa para trabajar con contadores y acumuladores. Y final es para trabajar con valores constantes, es decir, valores que no se puede alterar, no se puede cambiar. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, acá en el enunciado me pide
implementar una variable privada de clase que cuente la cantidad de objetos tipo asistente. En otras palabras, en la primera viñeta me está pidiendo crear, dice, una variable privada de clase que cuente la cantidad de objetos de tipo asistente. En otras palabras, me está pidiendo declarar una variable de tipo static que me permita contar el número de asistentes que vamos registrando. Como es una aplicación, yo puedo hacer un registro tantas veces. Por lo tanto, me está pidiendo declarar una variable que me permita ir acumulando el número de asistentes. Ya, ¿está bien? Y en la segunda variable también me pide que acumule. Si estamos hablando de que acumule, estamos hablando de static. Por lo tanto, una variable también privada que acumule los sueldos, es decir, que sume los sueldos de cada asistente. Mientras que la primera variable me va a ir contando el número de asistentes, me va indicando que hay asistente 1, asistente 2, se va incrementando el número de asistentes que voy registrando. En el otro voy a ir sumando los sueldos de cada asistente. Por lo tanto, estamos hablando de contadores y acumuladores. Ambos me piden que sean privados. Ah, ya, entonces si son privados, habrá que colocar así. Private, static, in, por ejemplo acá cantidad, igual a 0. Ahí lo que estoy haciendo es obtener, o bueno, declarar un atributo cantidad de tipo entero, bajo static, donde acá les voy a incrementar el número, a través de este atributo voy a conocer el número de asistentes que vamos registrando, que inicialmente está en 0. Y voy a declarar otro atributo también de tipo static, pero de tipo double, donde voy a obtener en el atributo total, voy a obtener el sueldo acumulado, es decir, la suma de los sueldos, la suma de cada asistente, la suma de los sueldos de cada asistente. Voy a sumar el sueldo del primer asistente, el sueldo del segundo asistente, el sueldo del tercer asistente y así. Todo se va acumulando en el atributo total de tipo estático. ¿Hasta ahí alguna duda con respecto a ese tema, por favor? Todo eso representa la estructura, lo estamos trabajando en partes para que ustedes lo puedan ir desarrollando. Ya, entonces fíjense, en resumen, static, para trabajar con contadores y acumuladores. Quiero conocer cuántas ventas se ha producido en el día, static. Quiero saber la venta acumulada del día, cuántas ventas en dinero, entonces static. Ya, bien, el static void se refiere al método principal, public static void name, que es la aplicación que se va a encargar de llamar. O sea, cuando tú elaboras una aplicación, tienes el método de tipo public static void name. Ese es el método que se ejecuta. Mientras que no tengas ese método, sería imposible llamar a otros métodos. Por lo tanto, necesariamente, en todo programa en Java tiene que haber un método principal que se encargue de ejecutar algo. Ejecutar. Y para eso tiene que haber un método de tipo static, que es lo que genera por defecto todo programa en Java. Bien. Entonces, ahora, terminado con esos dos, me pide un constructor que inicialice los atributos, haciendo uso de la referencia TIS. Un constructor. Entonces, para ello, volvemos en la parte final de la clase asistente, clic derecho, insert code. Y acá le digo constructor. Constructor. Y mira, ahí activo los 4 parámetros. ¿Por qué activo los 4 parámetros? Porque necesito registrar el código, el nombre, el DNI y el sueldo. Se necesita registrar el código, el nombre, el DNI y el sueldo. Yo no voy a ingresar, no voy a registrar la cantidad, no voy a ingresar el total. Eso se va a ir como parte del proceso donde se va a encargar de contar, acumular.
Lo único que yo voy a registrar son las características del asistente. ¿Cuáles son? Su código, su nombre, su DNI y su cédula. Es por ello que acá al crear el constructor Java NetBeans inteligentemente no me da la posibilidad de activar la cantidad del total, porque esa cantidad del total, al ser de tipo static, quiere decir que no voy a ingresar, sino voy a hacer algún cálculo de contar o de acumular. ¿Ya? Entonces, generamos ahí. Listo, ya tenemos ahí el primer constructor. Ahora, dice métodos de acceso set para los atributos privados. Sabemos que estos atributos son privados, y si son privados, el ámbito es a nivel de la clase. ¿Qué quiere decir? Que estos atributos serían inaccesibles por otra clase. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada atributo tome un valor? ¿Cómo hacemos para que cada atributo devuelva un valor? Hay que generar su método setGet. Y acá precisamente, ¿qué le está indicando? Elaborar los métodos set para los atributos privados, para que cada atributo tome un valor. Le pide elaborar los métodos get para que podamos leer el valor de cada atributo. O sea, acá me pide los métodos setGet de los atributos. Pero también acá me pide elaborar los métodos setGet para las variables de clase, dice. En otras palabras, para las variables de tipo estático. ¿Por qué? Nuevamente, porque todo lo que tienen en común es que todos estos atributos son privados. Todos los atributos son privados. Y si son privados, para que cada atributo, para que se asigne un valor a cada atributo, o para leer el valor de cada atributo, hay que declarar su método set para asignarla y get para leer. Eso es lo que tienen en común. La diferencia es que los 4 primeros es donde vamos a registrar y los 2 últimos donde vamos a hacer cálculos. ¿Ya? Entonces, tal como dice acá, hay que elaborar los métodos set para los 4 atributos. Código, nombre, DNI y sueldo. Hay que elaborar el método get para esos 4 atributos, para leer el valor de cada atributo. Y también los métodos setGet para los tipos static, porque todos ellos son privados. Entonces, para ello, dale clic derecho acá en una línea debajo del constructor, clic derecho, insertamos código, insert código. Y acá le digo getter and setter. Y ahí activo todas ellas. ¿Qué quiere decir? Que por cada atributo privado va a generar su método set y su método get. Set para asignar valores, o sea, para asignar un valor a cada atributo, y get para leer el valor del atributo. Listo. Ahí está. Ya tenemos ya, mira. Por ejemplo, esto lo vimos en la clase anterior, en la semana 2. El método set código. El parámetro que le pase se va a guardar en el atributo código. ¿Y cómo leo el código? Con su método get código. Igualito para el nombre. El parámetro que le pase se va a guardar en el atributo nombre. ¿Y cómo leo el nombre? Con su método get. Para los atributos de tipo static también, mira. Ha generado su método setCantidad. Su método setCantidad. Donde el parámetro que le pase se va a guardar en el atributo cantidad de la clase asistente. ¿Y cómo retorno? Su método getCantidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta ahí hemos terminado con respecto hasta ese punto. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Ninguna? Bien. A ver, ahora, me pide elaborar un método que retorne un texto indicando si el sueldo es mayor a 1500, menor a 1500 o igual a 1500. Sabemos, mira acá, todo eso en la capa de datos. Sabemos que toda clase
Toda clase está compuesta ¿de qué? De atributos. Estático, ¿no? Dependiendo si se va a hacer alguna operación. Pero finalmente, atributos. Sabemos que toda clase está compuesto, además de atributos, constructores. Todo método, bueno, como son privados, necesariamente hay que tener su método setGet. Pero también sabemos pues que toda clase está compuesta, además de atributos, además de constructores, de métodos. Ahí están los métodos, setGet. Pero también puedes elaborar tu propio método. Un método que se encargue de hacer alguna operación. Por ejemplo, acá que retorne mayor a 1500, menor a 1500 o igual a 1500 de acuerdo al sueldo. ¿Y qué es lo que va a retornar? Un texto. Eso quiere decir que acá elaboro un método public string, vamos a llamarla mensaje. Elaboro ahí un método mensaje. ¿Ya? Un método mensaje. Y acá, claro, por ejemplo, a ver, dice, profesor, si necesito hacer una operación, ¿dónde debo de colocar? O sea, algún cálculo, suma, resta, producto, división, lo que tú quieras. Toda la programación, todo el proceso, toda operación se tiene que hacer en la clase. O sea, en la clase que representa la capa de datos. Por ejemplo, acá en asistente. La operación para la clase, a ver, para el enunciado 1, la operación, ¿dónde tiene que hacerlo? Horas tarifa. En la clase profesor. Acá está, mira. Todo eso representa la capa de datos. Por lo tanto, toda la programación tiene que estar en esa capa. En la clase profesor. ¿Algún otro cálculo? Ojo, en la clase profesor. Todos los cálculos, operaciones en la clase. Ya, ¿se debe crear un public o solo cambio en el set? Bueno, pues lo que pasa es que tienes dos alternativas, ¿no? Si tú quieres, bueno, a ver, si tú quieres hacer algún cálculo, ya, entonces al hacer un cálculo necesitas que ese cálculo lo guarde en un valor, en una variable. Y ese cálculo va a retornar un valor. Entonces tendrías que hacer el cálculo en el método set, pero posterior a ese cálculo tengo que retornar un valor. Tienes que dejarla en el método get, o sea, en ambos, set y get, para que la operación que yo haga se guarde en un atributo de la clase. Y luego, posteriormente, para retornarla, el método get. El método get ya estará implementado ya. Por lo tanto, la operación lo haces en el método set. Sin embargo, es ideal que esos métodos se mantengan si no elabores tu propio método. Es ideal elaborarla en tu propio método. O sea, si yo quiero hacer algún cálculo, por ejemplo acá, bueno, supongamos el sueldo. Entonces quiero, por ejemplo, calcular el sueldo. Supongamos acá yo le digo 1000. ¿Qué quiere decir? Que este 1000 se está guardando en el atributo sueldo. Pero sin embargo acá puedo tener alguna condición, alguna operación para que se guarde, supongamos, 1000 por, no sé, imaginemos, por 2. Hay una operación donde esa operación se está guardando en el atributo sueldo. ¿Y en qué momento está retornando? Aquí está. Haría uso de los dos métodos. Uno que calcula, uno que asigna y otro que retorna. Pero sin embargo, lo ideal por un tema de organización es que la estructura de los métodos set se mantenga. ¿Ya? La estructura de los métodos set se mantenga. ¿De acuerdo? Y no precisamente lo elabores bajo tu propio método. Así, elaborando tu propio método. Por lo tanto, continuamos. Mira acá. Elaboro un método mensaje de tipo string. Y acá voy a retornar un mensaje de acuerdo al sueldo. Evalúo. Le digo, sí. Si el sueldo es mayor a 1500,
según el enunciado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retornar un mensaje que dice sueldo mayor a 1500. Caso contrario, sí. Si el sueldo es menor a 1500, va a retornar sueldo menor a 1500. Caso contrario, acá le digo que retorne sueldo igual a 1500. ¿Ya? Es decir, que ahí tengo tres alternativas, tres valores que puede devolver. Va a devolver una de ellas. Eso dependerá de qué? Dependerá del sueldo. Entonces, eso es lo que yo estoy desarrollándolo con respecto a, a ese mensaje, ¿no? Hasta ahí, de cierta forma, ya culminé con respecto a la capa de datos. A ver, pregunten, por favor, consulten. En resumen, los métodos setGet se deben mantener tal como están. Es lo normal, ¿ah? Pero se pueden hacer modificaciones. Pero lo que pasa es que los métodos setGet se deben mantener porque son los métodos, los set se encargan de asignar valores y los get leen valores para atributos privados. Si tú quieres hacer una operación, elabora tu propio método. Y como necesito que ese método sea invocado por otras clases, tiene que ser public. Bueno, y el tipo de datos ya va a depender, pues, ¿no? Va a depender si va a devolver un valor o no. Profe, ¿se pueden poner varios else if? Claro, pueden haber múltiples condiciones. ¿Ya? Múltiples condiciones. ¿Está bien? Múltiples condiciones. Tanto if como tú quieras. Sin embargo, también hay otra alternativa. Cuando son múltiples condiciones, en las próximas actividades y todo eso podemos ir manejándolo, pero cuando se trata de evaluar múltiples condiciones, para evitar estar manejando un if anidado, if else, tantas veces, pueden leer un poco bajo el comando switch. No sé si lo logran ver ahí en esta. Switch, que es una sentencia orientada a ser, eh, orientada a elaborar, a consultar múltiples condiciones, para evaluar múltiples condiciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dice Carlos Santillán, no estuvo en clases acá. Para generar los métodos setGet es algo tan sencillo como jugar con la U. O sea, súper fácil. Acá, clic derecho, insertamos el código. Acá, insert code. Acá tienes una opción que dice, como yo ya lo generé, ya obviamente no aparece la alternativa. Acá vas a tener la opción setGet. Getter, setter. Y ahí activas todos los atributos y te generan los métodos setGet. Ya, muy bien. Seguimos. Ahora mira, con respecto ya a la clase principal, nuevamente recalco. Acá en la clase principal hasta ahora hemos trabajado con un Java Main Class. Pero ahora, en lugar de trabajar con Java Main Class, voy a trabajar ya con formularios. ¿Por qué? Porque acá me pide ya trabajar con GUI, Interfaz Gráfica de Usuario. Es decir, formularios. Ya. Y para ello, entonces nuevamente por favor, en la clase principal nos olvidamos de un Java Main Class.
sino ya va a ser formularios GFrame, GDialog. ¿Por qué? Porque acá me está pidiendo trabajar con GUI, interfaz gráfica de usuario. Entonces, para ello, vuelvo acá. Terminado ya con la clase de asistente, vuelvo a la capa, al paquete vista. Ahí, ¿qué hacíamos? Elaboramos un Java main class. Ahora no. Ya, ahora va a ser otra clase orientada a formularios. Otro. Y para eso tenemos, mira acá, formularios de interfaz gráfica de usuario a nivel de componente Swing. Formularios de interfaz gráfica de usuario a nivel de componente Swing. Bueno, como ustedes ven, miren, hay varios tipos de formularios. Ya, vamos a comentar por ahora dos. Comentamos dos, pero solamente aplicamos una de ellas. A medida que avancemos vamos a ver otras opciones, todavía nos faltan muchas cosas. Bien, en todo proyecto vas a trabajar con N formularios. Es como cuando tú ingresas a un sitio web y en ese sitio web tienes varios links y cada link te muestra diferente contenido. Igualito sucede acá. En todo sistema vas a tener N formularios, donde cada formulario representa diferente contenido. Entonces para eso, tú vas a tener que eh, trabajar de esta manera. Todo formulario principal es un GFrame. Se dice que es el formulario padre. Y todo formulario hijo es el GDialog. ¿Qué quiere decir? Que todo proyecto es como una familia, donde en toda familia hay un padre, y ese es el formulario GFrame. ¿Está bien? Y los formularios hijo, o sea, los integrantes, los hijos de la familia, es un GDialog. Por lo tanto, el formulario principal es un GFrame. Y los formularios hijo son GDialog. Por lo tanto, deduzco de que en todo proyecto habrá un GFrame, un formulario principal. Por ejemplo, un menú. Y a partir de ese menú voy a llamar a otros formularios. Un formulario para registrar ventas, un formulario para hacer consulta de ventas, un formulario para hacer un reporte de ventas. Cada uno de esos formularios que van a ser invocados por el menú es un GDialog. Por lo tanto, en la práctica es un GFrame, uno, que pueden haber N formularios GDialog. Ese es el enfoque cuando tú vas a trabajar con varios formularios. Pero si yo quisiera trabajar con un solo formulario, bueno, en realidad es indiferente sea un GFrame o GDialog. Es indiferente siempre que trabaje con un solo formulario. ¿Ya? Por lo tanto, mientras solamente sea un solo formulario, puedes trabajar con cualquiera de ellas, GFrame, GDialog. Pero si ya son varios formularios en el cual yo voy a interactuar, el formulario principal, GFrame, y los demás, GDialog. ¿Ya? Por ahora voy a trabajar con un solo formulario, por lo tanto, podría ser cualquiera de las dos. ¿Ya? Yo voy a elegir, por ejemplo, el GFrame. Siguiente, voy a poner esta solución representa al enunciado 2, ¿no? Voy a poner acá ejemplo 2. Ya, veamos acá, mira, tenemos acá un formulario. Por ejemplo, para organizar nuestros controles, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, acá voy a colocar el icono panel o panel. Ahí está. Vamos a ponerle un border. Acá tengo la propiedad border. Y acá, por ejemplo, le digo registro de asistentes. Registro de asistentes.
Ya, ¿qué es lo que voy a registrar? Las características de un asistente. Es decir, el código, nombre, DNI y sueldo. Y para eso, para colocar una etiqueta, un texto, voy a usar un componente label. Label 1, 2, 3 y 4. 4 porque solamente se va a registrar 4 características. El código, el nombre, el DNI y el sueldo. Entonces, dándole clic derecho, editar texto, yo puedo poner el texto que piden. Código, acá, dándole clic derecho, editar texto, nombre, DNI, sueldo. Ya, esas son las etiquetas. Pero ahora necesito incorporar una caja de texto donde vamos a ingresar esos valores. Para eso tengo el icono Text File. Bien, ahora lo que vamos a hacer es limpiar las cajas de texto. Clic derecho, editar texto. Lo suprimo. Ya. Hasta ahí tengo un bloque, una sección donde voy a registrar el código, nombre, DNI y sueldo. Pero ahora, lo que yo voy registrando va a estar en memoria. Pero ¿cómo hacemos para imprimir lo que estoy registrando? Voy a colocar acá otro panel, otra sección. Voy a colocar acá un título y voy a colocar acá, por ejemplo, le digo reporte de asistentes. Ya. Ahora acá voy a imprimir, por ejemplo, acá en líneas generales, ¿no? Me pide imprimir, acá mira, me pide visualizar los datos de los, de los asistentes. Son varios datos. Me pide mostrar la cantidad de objetos creados. En otras palabras, me pide imprimir el número de asistentes. Y me pide imprimir el monto, el sueldo acumulado de los asistentes. Es decir, me pide imprimir varias cosas. Entonces, acá necesito incorporar una caja de texto multilínea, donde me permita mostrar una serie de valores. Y para eso tenemos este icono llamada Text Area. Text Area por acá. Es una caja de texto multilínea. Quiere decir que yo puedo guardar una serie de valores sobre este componente. Ya. Y por último, tengo una sección donde voy a registrar valores, una sección donde vamos a imprimir los valores registrados. Pero en todo formulario, habitualmente, para que hacer que ciertas operaciones sean invocadas a través de un evento, el evento típico es el evento click. Entonces, para ello voy a usar botones. Un botón insertar, un botón actualizar, un botón imprimir, un botón salir. Entonces voy a colocar acá un panel, coloco acá un panel, vamos a poner un borde, por ejemplo, acá ponemos mantenimiento, y acá voy a colocar por ahora un botón, ya, un botón, por ejemplo, aceptar. Este botón se va a encargar de hacer dos cosas. Bien, a través de este botón aceptar, lo que voy a hacer es capturar el contenido de cada caja de texto. Una vez capturado el contenido de cada caja de texto, a través del mismo botón aceptar voy a hacer que
todo lo ingresado se imprima sobre esta caja de texto multilínea. Y además, a través del mismo botón, quiero que vaya imprimiendo la cantidad de asistentes y el sueldo acumulado de todos ellos. Entonces, para ello, así como cuando trabajas con escáner, le asignas una variable para capturar el código y otros valores que te piden, acá igual. Voy a ingresar valores. A ver, puntualmente, por favor, dudas. Por ejemplo, si yo trabajo con... Dice otra vez desde el registro asistente. ¿Elaborar otra vez el formulario? Si elabora otra vez el formulario, nos va a tomar un poquito de tiempo, lo explico nomás, ¿ya? Bien, tal como José Guerrero, comenté en la primera parte de la clase, puntualmente una interfaz, al menos lo que me pide es que el enunciado 2 nomás trabaje con interfaz gráfica de usuario. Para el ejercicio 1 y el ejercicio 3 es con un Java Main Class. La diferencia está en que el primer ejercicio es con valores fijos, algo así como lo que hicimos el día miércoles. Y el ejercicio 3, como pide con datos variables, sería con escáner. Por lo tanto, en resumen, el ejercicio 1 y 3 es con Java Main Class, con respecto a la capa lista. Y el ejercicio 2 es con formularios de la manera como lo estamos trabajando. Ahora, sin embargo, si te resulta mucho más amigable, mucho más sencillo trabajarlo bajo esta modalidad, el ejercicio 1 y el ejercicio 3 lo puedes trabajar con formularios, es decir, con interfaces. Eso ya es opcional. Pero si usas a modo de práctica, lo puedes hacer. Pero según la exigencia del laboratorio, solamente con interfaces es el formulario 2. El primero y el 3 es con Java Main Class. Sin embargo, es importante que lo practiques cómo se manejan formularios, porque en los próximos laboratorios vamos a trabajar con formularios. No es que esta vez lo desarrollemos y nunca más lo veamos. No, es importante que lo practiques. Bien, entonces, para este formulario, estoy elaborando un JFrame que es un formulario principal. ¿Ya? Entonces, también puedes trabajarlo con un JDialog. En realidad, como ahora voy a trabajar solamente con un formulario, es indiferente. Puede ser un JFrame o un JDialog. Y luego, lo que estoy haciendo es incorporar en una sección los valores que voy a insertar. ¿Qué me pide registrar? Me pide registrar el código, nombre, DNI y sueldo. Por lo tanto, uso cajas de texto. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Probablemente los datos completos de los asistentes, el número de asistentes y el sueldo acumulado. Por lo tanto, imprimo o genero una caja de texto multilínea. Y para que esas operaciones sean invocadas a través de algún evento, coloco un botón. Ya. Ahora, necesito identificar apropiadamente a cada caja de texto. Entonces, la primera caja de texto, clic derecho, sin variable name. Esa es la propiedad que te permite identificar a esa caja de texto. Es como cuando de repente a través de un escáner yo declaro una variable donde voy a capturar el código. Declaro otra variable para guardar el nombre. Declaro otra variable para capturar el sueldo. Es decir, nosotros acá necesitamos identificar apropiadamente a cada componente para poder capturar su valor. Entonces, y eso es a través de chain variable name. Por ejemplo, acá voy a usar este nombre, txt, que es un prefijo que identifica una caja de texto. txt código, ese es el nombre de esa caja de texto.
Sin embargo, si te parece más fácil, le asignas el nombre que tú quieras. Lo importante es saber qué nombre tiene cada componente. ¿De acuerdo? El nombre es como cuando le asignas un nombre, por ejemplo, un padre de familia le da un nombre a cada hijo. ¿Sí? Diferentes nombres. ¿Ya? TXT código. Acá. TXT nombre. El prefijo TXT no es obligatorio. Puedes poner un nombre tal como está en pantalla. DNI nada más. TXT DNI. Acá TXT sueldo. TXT que es el prefijo porque son cajas de texto, nada más. Pero sin embargo puede ser acá, en lugar de TXT, acá puede ser código. En lugar de TXT nombre puede ser nombre. En lugar de TXT DNI puede ser DNI. Ya, muy bien. TXT sueldo. Voy a darle un nombre a la caja de texto donde vamos a mostrar la lista de valores. TXT reporte. Le asigno un nombre. Y ahora el botón. A este botón voy a asignarle un nombre. Como es un botón, ya no es una caja de texto, voy a usar el prefijo BTN, de botón. BTN aceptar. O sea, ¿por qué? Pues porque pueden haber varios botones. Un botón cancelar, un botón nuevo, un botón salir. Por lo tanto, necesito identificar apropiadamente cada botón. Y para eso lo ideal es usar el prefijo BTN, de botón. BTN aceptar. Ya, muy bien. Entonces, terminado con él, ya elaboré la interfaz gráfica. Ya, ahora sigo con lo que pide aquí. A ver, dice acá, declare, cree e inicialice un objeto de tipo asistente. ¿Dónde? En la clase principal. Y en mi caso, la clase principal, ¿cuál es? Este formulario. Por lo tanto, para poder declarar, crear e inicializar un objeto de tipo asistente, lo voy a hacer a través de ese botón. Doble clic para programar a un componente, darle doble clic. ¿Por qué? Porque necesito que a través de este botón, necesito que este botón aceptar se encargue de capturar el contenido de cada caja de texto. Y una vez capturado, necesito que esos valores se guarde sobre cada atributo de la clase. Es decir, coloco un código 10, ese código quiero que se guarde en el atributo código de asistente. Coloco un nombre, José, ese nombre quiero que se guarde en el atributo nombre. ¿Está bien? O sea, necesito enlazar la capa de la lista donde vamos a insertar valores con la capa de datos. Necesito guardarla. Y para poder guardar, hacer esa operación, lo voy a hacer a través del botón aceptar. Doble clic. Acá está el bloque de ese botón. ¿Qué me dice ahí? Me dice, cuando haga clic, Action Performance, es el evento clic, representa el evento clic. Cuando haga clic sobre el botón aceptar, ¿qué es lo que va a suceder? Debemos de encargar de capturar el contenido de cada componente. Pero para ello, entendamos aquí. Dice, declare, cree e inicialice un objeto de tipo asistente. Pregunto, ¿cómo se crea un objeto de tipo asistente? A ver, veamos. Santillán. ¿Está Santillán? Presente, profe. A ver, Santillán. ¿Cómo hacemos para crear un objeto de tipo asistente? Mm, Ponemos asistente el nombre
en la clase igual asistente o algo así. Se va por ahí, ¿va? Precisamente, mira, acá. O sea, en otras palabras, tengo acá el formulario. Pero este formulario, lo que yo ingrese, necesito enlazarla con esta clase. Y esta clase asistente es como una base de datos. Entonces necesito que lo que yo ingrese en este formulario se guarde en cada atributo de esa base de datos, como si fuera una base de datos en sí. Entonces para eso hay que crear un objeto de la clase donde nos vamos a encargar de guardar valores. Y el objeto sería así. Se pone el nombre de la clase asistente, el nombre del objeto, cualquier nombre, por ejemplo X, igual a new asistente. Ahí estoy creando un objeto X de tipo asistente. Es decir, que ese objeto X es el objeto que me va a identificar a la clase asistente desde el formulario, desde acá. Es por esa línea sencilla nada más, donde yo enlazo este formulario con esta clase. Ya, pero me está saliendo un error. ¿A qué se debe? Bueno, dos motivos. El primer motivo es que estoy creando un objeto de una clase, pero esta clase asistente está en otro paquete. Ustedes recuerdan, está en un paquete o en una carpeta llamada clases. Y es una carpeta distinta a vista, que es donde nosotros nos encontramos. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es importarla. Mira, clic. Te digo, añadir la línea de importación de la clase asistente del paquete clases. Le doy un clic. Y mira, acá añadió ya esta línea. Debajo del package ha añadido la clase asistente. Ha importado la clase asistente. Pero me sigue marcando un error. ¿A qué se debe? De que se está creando un objeto X sin parámetro alguno. Sin embargo, si yo reviso la clase asistente, mira acá. Acá hay un constructor con 4 parámetros, donde cada parámetro que le pase se va a guardar en el atributo. ¿No? Entonces, es decir, acá mira, colocas asistente sin sin valores, sin parámetro alguno, en blanco, vacío. Y acá yo veo que mi constructor tiene 4 parámetros. Es por eso que me está marcando un error. Porque necesito pasarle 4 parámetros. El primer parámetro es código, donde lo que yo le pase como parámetro el código se guarde en el atributo código. Si me pidiera valores fijos, mira, algo así como lo que pide en el primer ejemplo. Si me pide valores fijos, por ejemplo, sería 1, un nombre, José, un DNI y un sueldo. Así. Ahí le estoy pasando valores, fijos. El código, el nombre, su DNI y su sueldo. Mira. Código, nombre, DNI y sueldo. Ya, pero sin embargo, ese es con datos fijos, tal como indica el enunciado 1. Ya, pero ahora, sin embargo, me pide datos variables y obviamente con formularios. Ahora, acá estoy registrando valores fijos, pero ahora la idea es que sea un dato variable. Entonces, precisamente en lugar de uno tendría que ser, en lugar de uno sería el contenido de la primera caja de texto. En lugar de José sería el contenido de la segunda caja de texto. Y así para cada uno. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es capturar el contenido de cada componente. Mira, en una variable code voy a capturar el código. Pongo txtcódigo.gettext. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy capturando el contenido de la caja de texto código y lo estoy guardando en una variable. ¿Y por qué me lanza un error en esa línea? Dice incompatibilidad de tipos.
Lo que pasa es que de esta manera, a través del método getText, leo el contenido de esa caja de texto. Pero lo que estoy leyendo lo lee como texto. Es decir, tú colocas 10. Para nosotros es un número, pero para Java es un texto. Por lo tanto, estoy intentando guardar un texto en una variable entera, y es imposible. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debo de saber que todo valor que yo introduzca, el sistema lo toma como texto. Como texto. Entonces, ese texto hay que convertirlo a una expresión entera. ¿Por qué? Porque necesito que este código se guarde en el atributo código, y código es entero. Habrá que hacer la conversión según sea el caso. Para el nombre, lo voy a guardar como texto. DNI como entero y sueldo como damos. Es decir, captura el código, pero hay que convertirlo a una expresión entera. Por lo tanto, acá sería integer. ¿Cómo convierto una expresión de texto a un entero? Integer.parseInt. Y entre paréntesis, txtcódigo.getText. Ahí lo que estoy haciendo es, en una variable entera, estoy capturando el código, pero ya convertido a una expresión entera. Por lo tanto, esta variable code pasa como parámetro. En lugar de 1, code. Ya. Ahora, en otra variable, en una variable nom, voy a capturar el nombre. ¿Cómo capturo el nombre? El nombre de la caja de texto.getText. Captura el nombre y esa variable pasa como parámetro. En lugar de José, pasa como parámetro. Ahora, el DNI hay que convertirla también. Integer.parseInt txtDNI.getText. Lo guarda en una variable entera y esa variable entera, DNI, pasa como parámetro. Y el sueldo, double sue. ¿Cómo convierto una expresión de tipo texto a double? Parse.double. txtsueldo.getText. ¿Y por qué razón? Porque necesito que cada variable se guarde en el tipo de datos apropiado. Por lo tanto, en lugar de 456.50, ahí sería ya la variable sue. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hasta ahí estoy capturando los valores y esos valores se está pasando como parámetro al crear el objeto X de tipo asistente. Y eso es lo que estoy desarrollando con respecto a esta línea. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, pregunten hasta ahí. Ya, bien. A ver, seguimos. Estamos en la clase principal, ¿no? Fíjate. Dice, implemente un método listado que reciba la referencia a un objeto de tipo asistente y visualice los datos completos. O sea, me pide crear un método en la clase de la vista. Me pide crear un método en la clase de la vista, en el formulario. Pero que ese método reciba como referencia un objeto de tipo asistente. ¿Y qué es lo que va a hacer ese método? Imprimir los datos del asistente, que visualice sus datos completos. Entonces, ¿cómo hacemos para ello? Miren, hasta acá termina el bloque. Todo este código va a ser invocado a través del evento clic del botón aceptar. Ahora me pide elaborar mi propio método, un método llamado listado. Ya, entonces, me ubico fuera de esta llave, acá abajo nada más. ¿Ya? Y ahí elaboro public void listado. Elaboro mi método listado. Pero este método listado dice debe recibir como referencia un objeto de tipo asistente. En otras palabras, hay que elaborar un método con un parámetro de tipo asistente. Asistente, por ejemplo, Z.
Eso es lo que me está pidiendo aquí. Esa es la estructura con lo que pide. Estamos implementando un método llamada listado, o cualquier otro nombre, pero lo más importante es que reciba como parámetro un objeto de tipo asistente. ¿Por qué? Porque es a través de este objeto donde me voy a encargar de llamar a todos los atributos de la clase asistente. Bien, para imprimir los datos, acá ponemos txt para imprimir, porque el objetivo es que ese método listado imprima los datos. ¿Dónde? Sobre esta caja de texto multilínea. Entonces le digo txt reporte punto ctext para imprimir algo sobre una caja de texto con el método ctext. Y acá coloco, por ejemplo, registro de asistente, un título. Ya. Ahora, otra vez, como es una caja de texto, esta caja de texto es una caja de texto multilínea, ¿ya? ¿De acuerdo? Registro asistente y acá un salto en línea. /n. Ya. Bien, ahora, txt reporte punto ctext. Por ejemplo, si yo coloco así, estoy imprimiendo dos textos, aparentemente uno debajo de otro. Pero cuando se maneja de esta manera, el último ctext reemplaza al anterior. Es decir, este último ctext hola va a reemplazar al texto anterior, por lo tanto solamente va a imprimir hola. ¿Qué hacer para que imprima varias líneas de texto, pero conservando los textos previos? Entonces, para eso, a partir de la segunda línea usas el método append. El método append, ¿qué hace? Imprime un texto, pero conservando los textos previos. Conserva ese texto. Entonces, append, y acá le digo, z. ¿Cómo leo el código? Mira, get código. Recuerda que ese método me está pidiendo visualizar los datos completos, obviamente, del asistente. Entonces, ¿cómo hago para leer el código del asistente? Llamo al objeto z.getCódigo. ¿GetCódigo qué hace? Devuelve el código del asistente. Recuerda que hay que usar los métodos get porque los atributos son privados. Ahí estoy llamando al código y luego un salto de línea. Igual, txt reporte punto append para imprimir, para añadir z.get nombre y luego un salto de línea. txt reporte punto append y acá le digo z.get DNI, un salto de línea. txt reporte punto append y acá le digo z.get sueldo, salto de línea. Ya, ahí estoy imprimiendo ya los datos. Ahora, pero mira, este método está implementado. O sea, está guardado, se está guardando el código, pero en ningún momento se va a ejecutar. Para ejecutar este método listado, hay que llamarla a través de algún evento de algún componente. En este caso lo voy a llamar a través del botón aceptar. Entonces, ese método listado, acá lo llamo, mira, listado, paréntesis, pero el método listado requiere un objeto de tipo asistente. ¿Y cuál sería el objeto que se está encargando de guardar la lista de valores? X. Eso. A ver, vayamos por partes. Mira, acá ejecutemos. Coloco un código, un nombre, un DNI y un sueldo. ¿Acepto? Y ahí estoy imprimiendo, mira. Registro asistente, ahí tengo uno, nombre, DNI y sueldo. Ya, ¿está bien? Ya. A ver, ahora, ¿cómo hacemos para saber, pues, me está pidiendo imprimir sus datos completos, ¿no?
Pero, ¿cómo saber? Acá en la clase asistente, tenemos un método que retorna un texto. ¿Está bien? En la clase asistente hay un método que retorna un texto de acuerdo al sueldo. ¿Cómo llamamos a este método? Acá lo que voy a hacer es, debajo de lo que estoy imprimiendo los datos, a través del botón aceptar, le digo txt reportes, la caja de texto multilínea, punto append. ¿Qué es lo que voy a añadir ahí? Voy a llamar al objeto X, voy a poner un mensajito que diga estado, más X punto mensaje. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy llamando al método mensaje de X, y X representa a la clase asistente. Por lo tanto, acá ejecutamos, mire, un nombre, un DNI y un sueldo. Aceptamos, y acá mira, dice José, el DNI, su sueldo y el mensaje. Sueldo igual a 1500. Si yo colocara otro valor, supongamos el DNI cambia y un sueldo, supongamos 1900. Acepto y mira, ya son otros datos. Sueldo mayor a 1500. Y coloco acá 700, acepto, mira. Cambió el sueldo y cambió el mensaje. Ya, hasta ahí estoy imprimiendo los datos completos. Hasta ahí se está imprimiendo los datos completos, ¿no? Ya, a ver, acá dice, ¿cómo se ponía, Fernando Rodríguez, cómo se ponía el texto multilínea? La caja de texto multilínea es con este icono. El icono es text area. Ese es el icono para caja de texto multilínea. Ya, bien. ¿Qué más? A ver, ahora en la última parte, vamos terminando ya con eso. Dice, muestre la cantidad de objetos creados y la suma de sueldos. En otras palabras, muestre la cantidad de objetos creados, que está indicando que imprima el número de asistentes que voy registrando. Que vaya contando el número de asistentes. Y acá que vaya sumando los sueldos, es decir, que vaya incrementando, acumulando los sueldos de cada asistente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? En la clase asistente, nosotros hemos declarado dos atributos. Pero esos dos atributos no los hemos usado para nada. Entonces, lo que yo debo de hacer es que cada vez que creo un objeto de tipo asistente, debe incrementar la cantidad en una unidad para ir contando el número de asistentes. Por lo tanto, sería cantidad es igual a cantidad más 1. ¿Qué estoy haciendo con él? Que cada vez que creo un objeto de tipo asistente, el objeto lo voy a crear a través del botón aceptar. Cada vez que creo un objeto de tipo asistente, la cantidad se debe incrementar en una unidad. Y además, en la variable total, debo ir acumulando los sueldos. Total es igual a total más sueldo. ¿Qué quiere decir? Que ahí estoy obteniendo el sueldo del primer asistente. Total, ¿cuánto es? 0. Es igual a 0 más el sueldo del primer asistente. Cuando vuelva a crear un objeto, voy a capturar otro sueldo. Por lo tanto, voy acumulando los sueldos de cada una de ellos. Primer asistente, José, su sueldo es 800. 0, total es 0. 0 es igual a 0 más 800. Por lo tanto, 800 ya tengo acá en total. Creo un segundo asistente. ¿Está bien? Un segundo asistente. Supongamos, Cristian. Entonces, ¿qué se hace? Era 800, es igual a 800 más el sueldo de Cristian. Y así voy acumulando. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Hasta ahí estamos incrementando el número de asistentes
y estoy acumulando los sueldos. Ya está. Terminado con él. Ahora, recuerden que cantidad y total son privados. Y además de privados son static. Si son privados, tenemos acá los métodos get, que retornan la cantidad, que retorna el total. Y cuando son privados, para llamar a estos atributos, o en este caso ya puntualmente para llamar a los métodos, llamar a los métodos, bastaría con llamar a la clase. Es decir, acá recordando, ya está. Hasta ahí ya tengo, por lo tanto debajo de él voy a hacer un salto en línea, y debajo de él le digo, txt reporte, voy a imprimir sobre él, punto append, y acá voy a poner cantidad de asistentes, cantidad de asistentes, cantidad de asistentes. Ahora, para llamar en este caso, recuerden que cantidad es privado. Por lo tanto, ¿cómo se llama ese atributo privado? Con su método getCantidad. Pero como es static, para llamar a ese método se coloca el nombre de la clase, asistente.getCantidad. Y acá un salto en línea. Muy bien, acá otra vez, txreporte.append, acá le digo sueldo acumulado, más asistente.getTotal. Por lo tanto, para llamar a un método, a un atributo de tipo static, se coloca previamente el nombre de la clase. Por lo tanto, acá ejecutamos, mire, código 1, un nombre, un DNI y un sueldo. ¿Acepto? Acá está. A ver, veamos aquí, registro asistente, estado, cantidad de asistentes y el sueldo acumulado. Solo me excedí con este sueldo. Ya, a ver, voy a poner otro valor nuevamente para ir sumando. Ya, uno, un nombre, un DNI y un sueldo. Pongamos 700. ¿Acepto? Ya está, mira. Los datos, sueldo menor 1500, cantidad de asistente va 1 y 700. Ahí está. Si yo pongo acá 2, pongamos otro nombre, otro DNI, y por ejemplo acá 1200 o 1500, a ver. ¿Acepto? Mira, acá ya tengo los datos de ese asistente, ya tengo un mensaje superior igual a 1500, sueldo, pero ya van dos asistentes que están en memoria, 2 y el sueldo acumulado, que sumaba 700, ahora más 1500. Y así va acumulando. Coloco 3, otro nombre, otro DNI, y supongamos acá 1900. Cantidad de asistentes, imprime los datos del último, cantidad de asistentes 3 y el sueldo acumulado. Va sumando. ¿Está bien? Ya, ahora solamente acá una pequeña observación. Acá donde dice en la clase principal, debería decir en la clase asistente. ¿Ya? Una pequeña observación ahí. Al momento de tipear, al momento de elaborar la práctica. Un error de tipeo. En la clase asistente debería decir, dice acá, reinicializa en 0 el contador y el acumulador. O sea, hay que elaborar un método que se encargue de reinicializar el contador y el acumulador en 0. Es decir, que voy a la clase asistente, aquí mira, public, static, recuerden que se va a encargar de reinicializar, ¿no? Static, void, acá le digo reinicializar. Hay un método reinicializar de tipo static.
le digo que la variable, el atributo cantidad está en 0, me pide reinicializar en 0 y el total también en 0. Ya estoy elaborando un método reinicializar de tipo static, se encarga de reinicializar la cantidad y el total en 0. ¿Cómo llamamos a este método de tipo static? Por ejemplo, lo voy a llamar a través del botón aceptar. Del mismo botón, el botón aceptar, en la parte final. Pongo acá el nombre asistente, el nombre de la clase, punto reinicializar. Miren, ¿cuál es la diferencia? Guardo valores y luego reinicializa. Ejecutamos. Coloco uno. Por ejemplo aquí, José, un DNI y un sueldo. Ya, acepto. Hasta ahí todo bien. Registro. Tu sueldo mayor a 1500. ¿Cuánto asistente va? 1. Sueldo acumulado 2000. Ya, coloco 2. Rosa. Otro DNI. Un sueldo. Acepto. Imprime los datos del segundo asistente. Sueldo menor a 1500. Pero el número asistente se mantiene. 1, 1. ¿Por qué? Porque cada vez que creo un objeto, lo reinicializa en 0. Por lo tanto, acá estoy creando un asistente y solamente aparece 1 y captura solamente el sueldo y lo siento. Entonces, sin embargo, si yo deseo, es lo que pide. De repente, a través del botón aceptar, quiero que se mantenga, se vaya incrementando, ¿no? Entonces, yo puedo colocar un botón que únicamente se encargue de llamar a ese método. Coloco un botón, por ejemplo, acá le digo reinicio. Este botón reinicio es como, por ejemplo, para hacer una venta, hasta el botón aceptar para hacer la venta del día. Y por eso una nueva venta, por ejemplo, para un nuevo día tiene que empezar en 0. Entonces para eso sirve. Aplicación práctica, ¿no? O sea, este botón reinicio, por ejemplo, se debería de presionar cada vez que va a iniciar el día. Entonces, acá. Ya le di un texto y un nombre. DTN reinicio. Y ahora lo que voy a hacer es que ese botón únicamente llame al método reinicializar. Lo que yo puse en el botón aceptar es lo corto y lo pongo aquí. Entonces, mira, ¿qué quiere decir? Código 1. Mira, un nombre, un DNI, aún no se ha validado ello, y un sueldo. Pongamos, ya está. Ahí está, registro, los datos, sueldo mayor a 1500, cantidad asistente 1 y su sueldo. Ya. Si yo le doy 2, no he presionado el botón reinicio. Es una nueva, imaginemos un nuevo producto que está ingresando al día. 2, supongamos otro nombre, otro DNI y otro sueldo. Supongamos 1200. Acepto, se va incrementando, va sumando el sueldo. Coloco 3, otro nombre, supongamos por aquí, otro DNI y otro sueldo. Acepto, sueldo igual a 1500, van 3. Ya, imagínate este caso práctico para las ventas que sucede al día. Vamos a asumir que esta es una venta. Ya terminó el día y acabó, ¿está bien? Ahora, quiero iniciar un nuevo día, presiona este botón. Mira, voy a poner acá una nueva venta, o sea, ¿cómo decir una nueva venta? 100. Ya, un nuevo asistente, ¿no? Ya, por ejemplo, Carlos, un DNI y un sueldo. Acepto y mira, cantidad de asistentes, 1. Si yo volviera a presionar, si yo vuelvo a presionar aceptar nomás, va acumulando. Mira, va acumulando. Pero si yo le doy reinicio y luego acepto, mira, empieza en 0. Reinicio, acepto, siempre va a estar en 1 y el último valor. Repito, en casos prácticos, ¿para qué? Para ir registrando, por ejemplo, en caso de una venta, lo práctico.
A medida que voy registrando, bueno, hay una nueva venta, acepto, voy registrando las ventas. Ya, pero ahora es un nuevo día. Quiero empezar de cero, reinicio. Y este sería para iniciar una nueva venta, ¿no? De cada día. ¿Ok? Bien, muchachos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Entonces ya tiene la posibilidad de tomar como modelo ese ejemplo y lo desarrollan el ejercicio 1 y 3. 1 y 3 bastaría con ya main class. Sin embargo, a modo de práctica, para que vayas recordando, aplicando lo que estamos viendo en el ejemplo 2, lo puedes trabajar también con interfaz. Ok, listo muchachos. Entonces, al no haber ninguna pregunta, eh, bueno, dice Víctor Alcartón, profe, va a subir la grabación de la clase, todas las clases, y eso por favor, que quede claro, todas las clases se va grabando. Por lo tanto, esa clase tienes acceso a través de YouTube. ¿Y dónde está? En Canvas, dentro de módulos, ahí te he puesto el link. A ver, vamos a ver por acá. ¿Ven el panel de Canvas, por favor? Hola, Alarcón, ¿ves el panel de Canvas? Ya. Dentro de módulos, de una manera más rápida. Vas a módulos. Dentro de módulos, cada módulo representa una semana. Ahí está. Semana 1, el video incluso que hicimos de manera presencial, está ahí, el video de la clase. Ya, el video de la semana 2, ahí está, el link. El video de la semana 3, ahí está, solamente que me falta subir el video de esta clase. Pero toda la clase está subiendo. Entonces, como ven, facilito ahí, como para que vayas ingresando, para que no haya ningún motivo en el cual se diga de que no está el link, no encuentro el video, dónde ubico el link. Ahí está, por cada semana. Listo. Ok, muchachos. Nos vemos. Cuídense. ¿O hay alguna duda adicional, por favor? Pregunten. Ok, listo. Nos vemos.